Hola, hola, buenas tardes. Pues oigan, ¿qué creen? Cafeteando Derecho, ahora en martes. Y martes a las 12 del día. Así que pues agéndenlo de aquí en adelante. Cafeteando Derecho lo vamos a escuchar todos los martes a mediodía. Y pues nos encanta el nuevo horario, así que vamos a empezar platicando sobre temas de actualidad, como siempre, temas de derecho, y pues hoy no es la excepción. Hoy quisimos invitar a una experta en la materia de unos temas que a lo mejor muchos hemos escuchado ahí en la calle, en el periódico, en las redes sociales, el amparo. ¿Qué es un juicio de amparo? Pero más allá de que es un juicio de amparo, que a lo mejor puede ser un tema un poco complejo para todos, hay un tema dentro del juicio de amparo que es lo que está impactando mucho a las personas, que es la suspensión. Y ese tema de la suspensión dentro del juicio de amparo pues está siendo muy polémico, tanto en el gremio de los abogados, en el gremio de la política, pero a los ciudadanos, ¿qué nos impacta hablar sobre las suspensiones que emite el Poder Judicial dentro del juicio de amparo? Y pues para ese tema invitamos hoy a la doctora Azucena Lazalde Íñiguez. Bienvenida. Gracias. Doctora, juez 10º de distrito en el estado de Baja California y con residencia aquí en Tijuana. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación a que nos platiques un poco de este tema tan complejo o tan lejano para muchos ciudadanos y que escuchamos solo como una noticia, como un tema político, como un tema de crítica hacia el Poder Judicial, pero que como ciudadanos a veces no podemos ver en qué nos afecta, en qué nos beneficia, lo criticamos o no lo criticamos. Y pues para esto quiero que nos des un poquito de la introducción. ¿Qué es el amparo para que nuestros escuchas puedan entender este derecho, ¿no?, que tenemos como ciudadanos? Claro que sí, Sara. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo tu auditorio. Pues mira, básicamente el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa contra los actos de autoridad. El amparo indirecto procede contra actos de todo tipo de autoridad. Y el tema central que nos vamos a desarrollar en esta charla es la suspensión. La suspensión deriva del juicio de amparo, es una medida cautelar que se tramita por cuerda separada en ocasiones al juicio de amparo. ¿Qué implica la suspensión del juicio de amparo? Sí. Fíjate, Sara, en términos comunes, implica que ese acto de autoridad por el que tú vas o acudes a pedir amparo, sí, porque algo que te está afectando. Exacto, porque consideras que hay una vulneración a tus derechos fundamentales y esa vulneración la provoca una autoridad, porque recordemos que procede contra actos de autoridad. Okay. Pues yo quiero que la suspendan. Uh-huh. La palabra es clara, suspensión, que se suspenda, que no se ejecute. Okay. Entonces, eso es en términos generales la medida cautelar de la suspensión, que no se ejecute ese acto que yo considero es violatorio de mis derechos fundamentales. ¿Sale? Sí. Entonces hay dos vías para que el juez de amparo pueda suspender esos actos de autoridad. Uno es una suspensión que se llama de oficio. Okay. Esa suspensión de oficio está prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. ¿Y contra qué procede los actos de suspensión de plano y de oficio? A ver. Okay. Procede contra todos aquellos actos previstos en el artículo 22 constitucional: ataques a la libertad personal, azotes, malos tratos, destierro, todos esos actos prohibidos contenidos en el 22 que implica penas infames, inusitadas contra las personas. Contra la persona. Contra la persona. Y el artículo 15 de la Ley de Amparo lo retoma. Uh-huh. Contra actos de incomunicación, detenciones arbitrarias, deportaciones. Digamos que serían cuestiones graves. Graves. Para las personas. Graves para las personas. Para incluso el artículo 126, que habla de la suspensión de plano y de oficio, habla también de un tema de cuestiones de derecho ejidal. Okay. La suspensión de plano procede cuando se pretende privar de manera parcial o definitiva, temporal o total, uh-huh, a los bienes comunales de una comunidad ejidal. Okay. Entonces, contra eso, de inmediato, ¿qué significa que se conceda la suspensión de plano y de oficio? Pues que de inmediato la autoridad no necesita abrir ningún incidente. El juez de amparo, en cuanto nos llega la demanda, nosotros tenemos que pronunciarnos y decirle a la autoridad: no lo hagas, detente. O sea, ustedes tienen una facultad de advertir, claro, dentro de una demanda cuando algo es violatorio
de manera grave y hacerlo aunque su abogado sea malo o no lo haya pedido. Exacto. O sea, con independencia de que tu abogado no lo haya solicitado, bueno, pues somos conocedores del derecho. Claro. Es decir, tú me vienes diciendo que que estás detenido de manera arbitraria por una autoridad que no es competente, que no tienes un procedimiento, que está siendo incomunicado, pero no me solicitaste la suspensión de plano. Yo juez de distrito no puedo decir, no lo veo, no. No me lo pidieron. No me lo pidieron, no, claro, es nuestra obligación, por eso es de plano. De plano significa en el momento, de oficio, que yo lo voy a hacer, en ese momento sin que tú me lo pidas, ¿sale? Esa sería como la primer vertiente. Sí. Esta experiencia me imagino que se adquiere con el tiempo de práctica. Usted, juez, pues, ¿cuántos años tiene en el Poder Judicial? Yo tengo 22 años en el Poder Judicial. De experiencia, sí. Viendo asuntos de derechos humanos, capacitándote. Así es, 22 años en juzgado mixto y pues en un ir y venir por toda la República y cuestiones. Y puedes advertir una violación grave de derechos. Claro, eso es inminente, ¿no? La práctica te lo da, pero además tú tienes que estudiar lo que te está presentando la parte, ¿no? Claro, la experiencia. Entonces no podríamos ahí dejar de ver que hay una vulneración latente, ¿no? Ok, la suspensión es en varias materias, aparte de los asuntos graves como de hacia las personas físicamente. Sí. La suspensión, imagínatela en cualquier acto de autoridad que tú tengas presente, en materia penal, en materia familiar, en materia administrativa. Llámese acto de autoridad administrativa, pues una imposición de una multa que tú consideras que no es no está fundada y motivada, que es ilegal. Un acto un acto de naturaleza familiar, pues aquel que deriva de un procedimiento jurisdiccional entre dos personas que a lo mejor se están peleando una patria potestad, una custodia, un asunto de naturaleza. Y ahí la suspensión entra cuando el juez federal detiene que alguien se lleve al niño o algo así. Ese tipo de cosas, fíjate, es importante que me lo preguntes. Uh-huh. En ese tipo de actos, muchas veces ya más implica que la suspensión sea petición de parte, pero hay un tema de cuidado, los menores. Uh-huh. Los menores de edad, nosotros también como juzgadores de amparo tenemos esa obligación de velar en su máxima protección en favor de los menores. Entonces, volvemos al mismo punto que tú me decías hace rato. Y si yo no te lo pido, ojo, me están diciendo que el menor está detenido en contra de su voluntad, o el papá lo tiene y tienes indicios de violencia, de maltrato. Bueno, pues entonces ahí, autoridad, tienes que decir, a ver, te concedo la suspensión para que me digas dónde está el menor, o entrégalo, preséntalo. Aquí la autoridad a la que demanda los gobernados es al juez familiar. Es al juez familiar. Que el juez familiar que nosotros consideremos que está ejerciendo algo ilegal, violatorio del niño, violatorio de la mamá o del papá, acude al juez de distrito y puede ver qué está pasando con el menor. Sí, aquí habría que recalcar que nosotros en el momento que recibimos la demanda tenemos lo que nos da las partes, ¿no? O sea, puede ser que sea cierto o no sea cierto. Sí. Tienes esa primera parámetro que te dan las partes, pero tú ahí tienes esa disposición. No todo lo que hace la autoridad está mal, pero claro, en ese momento pues no lo tienes. Sí. Entonces puedes determinar que por lo menos no significa, a lo mejor muchas veces no es entrega al menor, pero a lo mejor sí dicta las medidas necesarias para que tú garantices que el menor esté en las condiciones adecuadas. Entonces sí pasa eso muy seguido, por ejemplo, sí, claro, con asuntos donde vienen diciéndome, es que me quitaron al menor y entonces está en una casa hogar o está en un DIF. A ver, pero espérame, ¿por qué te lo quitaron, no? Claro. Y en ese momento, aunque acuda la madre, decimos, ¿sabes qué? Primero, autoridad, dime dónde está el menor y cuáles son las circunstancias. Ahí entra mi facultad como juez de amparo para decir, te concedo la suspensión de plano para que me digas, autoridad, dónde está el menor y para que hagas lo que tengas que hacer para que protejas al menor. ¿Y esto es rápido? Claro. O sea, cuando hay un acto de esa naturaleza urgente, la suspensión pues se decreta de manera urgente. Te estoy diciendo, tú presentas la demanda ahorita, por decirte, 12 del día. Sí. Pues yo tengo que ya empiezan a correr mis términos, ¿no? Entonces es de inmediato, y de inmediato en lo que entra, haces el acuerdo, dictas el acuerdo, y en lo que el actuario llega a la notificación, pero... O sea, ¿puede ser en el mismo día? Claro, tenemos que hacerlo de inmediato. ¿Y si te llega a las 6 de la tarde?
pues a las 6, y si nos ¿Y llega... si estás en tu casa? Sí, Digo, no importa personal, ¿no? Claro, ¿Te tienen que regresar? Claro, y trabajamos o a distancia o regresas al juzgado. Hay juzgados que tenemos guardias. Esto significa que dentro de esas guardias pues entran todo ese tipo de casos urgentes. Pero muchas veces las cuestiones urgentes no se quedan en esa petición inicial, se van actualizando día con día, y entonces tu juzgado ya lo estás conociendo, no importa. O sea, si te llega algo urgente, a la hora que te llegue, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no importa. O sea, los juzgados, el Poder Judicial está abierto 24/7, digamos. Así es, de alguna manera, sí. Sí. No hay días inhábiles para efectos de estas cosas urgentes. Para este tipo de cosas no. Y Wow. es una razón muy sencilla. Lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas, ¿no? De cualquier gobernado, ¿no? No, pues qué trabajo tan dedicado. Sí. Definitivamente, porque pues estás resolviendo día a día, minuto a minuto. Y por ejemplo, también en el tema de pedirle el informe a la autoridad, también es igual de urgente. Los plazos para las autoridades que están violando los derechos. Sí, mira, tú como juez, hablábamos, la plática está ahorita centrada en el tema de la suspensión de plano. Esta suspensión de plano se decreta en el expediente principal, y tú pides el informe de inmediato, o le puedes dar 24 horas, o le puedes dar 12 horas, o le puedes dar 6 horas. Tú analizas la gravedad del asunto, ¿no? Incluso nosotros tenemos que estar dándole ese seguimiento, es decir, no tengo que esperar a que me lo diga, y si no me rindió el informe dentro del plazo que hay de 24 horas, pues entonces ahora dicto un requerimiento para que me informes en 12, y si no te impongo multas, porque al final de cuentas, insisto, no es un chiste. Exacto, estamos protegiendo los derechos del gobernado, ¿no? O sea, las suspensiones para las autoridades, para que vean, a veces pensamos que los juzgados, los tribunales, todo es lento, lo de los abogados todo es lento, pero en tema de suspensión en el Poder Judicial, hasta tú presentas tu suspensión, se resuelve de inmediato, y las autoridades tienen que rendir normalmente en un plazo de 24 horas. Normalmente. Pero ese plazo lo puedes acortar, insisto. Wow. ¿Depende de la urgencia? Depende de la urgencia, o depende de si no encuentras a los quejosos, ¿no? Por ejemplo, en esto de la suspensión de planos ya hablamos de incomunicación, malos tratos, deportación, destierro, desaparición forzada, ¿no? Uy, qué terrible. La desaparición forzada de personas que lamentablemente en nuestro país sigue presentándose, pues hay que localizar a las personas, ¿no? Y giras exhortos, lo buscas por toda la República. Imagínate lo que significa eso en el aparato jurisdiccional, ¿no? Claro. Esto cuando la desaparición de personas es porque tú como gobernado o ciudadano consideras que tu familiar, tu conocido, lo desapareció y crees que la última vez que lo viste fue una autoridad. Así es. Entonces, pues obviamente las autoridades no pueden desaparecer personas, ¿verdad? Así es. Acudes con ustedes y ustedes dicen, a ver, ¿quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron, no? Y entonces autoridad, infórmame. Tengo la sospecha que fue, no sé, la fiscalía. O no sé qué, pues migración, ahorita que hay tantas. Aquí en particular. Pero hablas de migrantes. ¿Las personas, aunque no sean ciudadanos mexicanos, pueden solicitar el amparo? Claro. Una persona en cuanto entra al territorio nacional adquiere los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Puedo ser nicaragüense, claro, y que migración, alguien denuncie que que te está desapareciendo, que te está dando malos tratos. De hecho, aquí, debido a que estamos en zona fronteriza, es algo muy común. ¿De veras? Demasiado común, como no tienes idea. Yo te podría decir que tenemos más asuntos de personas migrantes, wow, que de personas mexicanos, ¿no? De actos propios de los mexicanos, ¿no? Entonces eso es muy común. Los traslados injustificados, la incomunicación, los malos tratos, que no les dan de comer, y entonces imagínate la gravedad del asunto, más allá cuando traen menores, ¿no? No, pues qué tal. Pero esto, por ejemplo, para explicarle a los ciudadanos que nos escuchan, cuando una persona es incomunicada, uh-huh, esa persona no puede firmar su amparo. Así es. Ni puede firmar su suspensión. ¿Cómo funciona? Pues bueno, es que en ese tipo de actos la demanda de amparo la puede presentar cualquier persona.
En tratándose de los actos previstos en el 22, de los que ya comentamos, y 15, que básicamente son la misma gama, cualquier persona puede promover amparo en representación del directamente agraviado. Entonces no es necesario que yo estoy siendo la incomunicada, pues cómo lo voy a firmar, obviamente, ¿no? Pero bueno, tu familiar, es más, no necesitas ser tu familiar, cualquier persona puede presentar la demanda en tu favor. Y ya entonces nosotros, juez de amparo, concedemos la suspensión de plano, pedimos informes, suspende cualquier acto de los prohibidos en esos artículos y dime dónde está. Y ya una vez que lo encontramos, ya viene la ratificación de la demanda y bueno, ya brincaremos la etapa. Sí, está incomunicado. Brincaremos la etapa para admitir o para lo que en su caso proceda ya en el juicio de amparo principal. O sea, la suspensión es algo que no es una instancia, ¿qué será? ¿Cómo se llama? Es una medida cautelar. Es una medida cautelar dentro de un juicio para evitar que no se violen más los derechos mientras se revisa el fondo. Mientras se resuelve el fondo del asunto. Es una especie de tutela anticipada de proteger tus derechos. Yo te hablaba hace rato de los voy a paralizar. El acto de autoridad no se va a aplicar porque voy a ver si es verdad lo que tú me estás diciendo. Voy a analizar la constitucionalidad del acto. ¿Sale? Pero mientras que analizo eso se hace en el fondo. Sí. Mientras tanto yo tengo la obligación de proteger esos derechos que tú me estás diciendo están siendo vulnerados y con los elementos que me das, en tratándose de los actos que son materia de suspensión de plano, no hay más, o sea, están previstos, están numerados, no me tienes que acreditar que estás incomunicado, vaya. Claro. Me lo estás diciendo y yo bajo ese principio de buena fe, de la protesta, de decir verdad, yo lo decreto. Diferencia a cuando hablamos de una suspensión a petición de parte. Y bueno, ahora, por ejemplo, porque mucha gente podrá decir, ay, no, pues a mí nunca me van a desaparecer, o yo ni soy migrante, o a lo mejor la custodia de los menores, pues ya son temas difíciles. Pero a ver, un tema un poquito más fácil para todos, por ejemplo, el tema del agua, de la suspensión del servicio del agua. Porque dice la CESP aquí en Tijuana, que es la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Agua, en Tijuana, dice, ¿sabes qué? Me debes un chorro, legal o ilegalmente. Así es. No sabemos, ¿no? Y de repente van y a tu casa y te cortan el agua. Puede la gente ahí solicitar también, ir al amparo porque no sabes por qué te están cobrando tanto y solicitan la suspensión para efectos de que te den el servicio del agua. ¿Y por qué sí lo darían? Porque es un derecho mínimo, es un derecho fundamental vital. Claro, no te lo puedo decir, reconéctale todo al agua, ¿no? Okay. Pero sí tengo que decirle, es el mínimo del consumo que una persona requiere para su vida diaria. En lo que investigamos, sí debes o no. Sí debes o no. Sí tienes un crédito, ¿no? Entonces, está muy interesante esto porque de repente creo que los ciudadanos no sabemos cuáles son nuestros derechos. Así es. Y cuándo las autoridades están violentando nuestros derechos. Así es. Entonces aquí yo siempre les digo, chequen, hay que aprendernos, no toda la Constitución, pero sí los artículos más importantes, cuáles son nuestros derechos humanos y el Poder Judicial, pues de eso se trata, ¿no? Así es. Su trabajo es velar. Velar por los derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no? Habían, de repente, tengo unos alumnos y me decían, bueno, pero ¿por qué si un juez de distrito se da cuenta que algo está mal por parte de una autoridad? No es para todos. Pero bueno, si quieres vamos a un corte y ahorita que nos ayuda a dar esa respuesta, ¿no? Regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Y bueno, aquí ya retomamos el tema de la suspensión en el juicio de amparo, que es el tema de hoy aquí en Cafeteando Derecho. Como les comento, pues es nuestra nueva horario y nuevo día. Así que por favor apunten este día como los días para escuchar a Cafeteando Derecho. Y aquí continuando con la doctora Azucena Lasalde Iñiguez, juez 10º de distrito, pues nos estabas platicando sobre la suspensión de plano, ¿no? Así es, fíjate que retomando este tema de la suspensión de plano, hablábamos de los actos previstos expresamente en el artículo 22 constitucional 15 de la ley de amparo. Pero
hay otros tipos de actos que no están expresamente en esos 2 artículos. ¿Como cuáles? Como aquellos actos de atención médica, por ejemplo, que son tan importantes. Híjole, sí. Esos, nosotros, si el quejoso, el gobernado me viene diciendo no me dan la atención médica, estoy acudiendo a mi servicio y me están diciendo que no tengo medicamentos, que no me van a operar, ese tipo de actos también procede a la suspensión de plano y de oficio, porque imagínate que nosotros no suspendiéramos el acto, ¿qué va a pasar, no? Pues sí, se puede morir la persona. Exacto, estamos jugando con la vida de una persona. Entonces, de ahí la trascendencia del órgano jurisdiccional para analizar qué tipo de peticiones, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la salud, o sea, la persona en sí, en su persona, ¿no? Así es. Esa es una suspensión de plano que ustedes pueden intervenir sin que se lo pidan. Así es. Y la otra característica o el otro tipo de suspensiones es la que sí piden los particulares. Así es, la suspensión a petición de parte. Entonces, en la suspensión a petición de parte, ¿cuáles son los requisitos? Pues el primero, obviamente, que lo solicite la parte, que se acredite la apariencia del buen derecho, que no se contravengan disposiciones de orden público, que no afectes. Así es, que no afectes a la sociedad y que brinques ese tema del interés social, ¿no? Que no vas a afectar a la sociedad y no hay contravención a las disposiciones de orden público, ¿no? ¿Te han pedido alguna vez una suspensión a petición de parte que sí violaba otros derechos de terceros y que dijiste, no, pues no? Pues mira, puede ser que me estén pidiendo una suspensión contra un levantamiento de una clausura de un centro de estos de vicio, pues evidentemente para adultos. Exactamente. Entonces, ese tipo de actos pues no los puedo suspender, ¿no? Porque va en contra de disposiciones de orden público. Entonces, hay disposiciones expresas, ¿no? Y ya si brinca ese tema, pues entonces sí, ya vamos a analizar cuándo es procedente y cuándo no. Entonces, en esa primera etapa inicial tenemos lo que nos dicen las partes, analizamos, hacemos un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? Pues verificar que lo que tú me dices tiene un cierto grado de congruencia, porque recordemos que no tenemos más que lo que nos dice la parte quejosa. Entonces, me estás diciendo que te vulneran los derechos fundamentales. Por ejemplo, en un lanzamiento me están vulnerando mis derechos fundamentales cuando yo soy propietaria, no me llamaron a juicio y aquí tengo mi título de propiedad. Pues bueno, es la apariencia de buen derecho, ¿no? Y peligro en la demora, y si no me aparentemente está bien, no estamos decidiendo nada. Exacto, ahí no hay una decisión, es lo que tenemos. Y a peligro en la demora, bueno, pues porque si no me la concedes me van a lanzar y oye, allí es mi único lugar, mi hogar, ¿no? Sí. Entonces imagínate, por eso es a brincar esa apariencia del buen derecho y ese peligro en la demora, que no te lancen, porque si yo no actúo, bueno, pues ya sería después de difícil reparación que yo te concediera la suspensión, ¿no? Fíjate, juez, que yo lo que he notado últimamente, porque parece que todas las actividades del Poder Judicial se están volviendo un poco políticas. Políticas en el sentido de, vamos a ponerle lupa a lo que hace el Poder Judicial, y pareciera que se distorsiona un poco en el tema de las suspensiones. Yo he escuchado, no, que los jueces se la pasan emitiendo suspensiones que afectan a la sociedad, pero creo que la sociedad no alcanzamos a ver que las suspensiones es por un tiempo pequeño, pues. Así es. No es algo que ya dijo el juez que se va a quedar así, ¿no? Así es, no. Por ejemplo, en estas peticiones de la suspensión provisional, cuando yo decreto una suspensión para que las cosas se mantengan en estado que guardan, es un tema que desdoblaremos si hay tiempo más adelante, porque puede haber suspensiones con efectos restitutorios. Claro, depende del acto, ¿no? Depende de la naturaleza del acto, de la naturaleza si es positivo, negativo, de omisión. Ese tipo de naturaleza, si todos estoy los libre, actos, estoy en la cárcel, es el agua, pero que el impuesto, o sea, depende dependiendo la naturaleza del acto, vamos a decretar la medida cautelar. La medida cautelar, una vez decretada, surte sus efectos de inmediato, pero está sujeto muchas veces a que se garantice el daño a terceros, ¿no? ¿Qué implica que se garantice? Pues que se exhiba una garantía económica. Y hay ciertos plazos. Entonces, en la provisional,
surte efectos, pero surtirá sus efectos hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. ¿Y cuándo vamos a resolver sobre la suspensión definitiva? 5 días después, a que se el emite drama la petición. son 6 días. Digamos 20, que se vaya mucho. Recordemos que una vez que se dicta la suspensión definitiva, esta surte sus efectos hasta que se dicte la sentencia en el juicio principal y esta causa ejecutoria. Es que está súper bien, digo, no es mi intención muy descabellada estarle echando flores, pero es tan rápido todo esto que de repente sí se me hace demasiado, no sé, no está padre estarles echando tierra es que emiten suspensiones por todo, porque resuelven muy rápido. O sea, los efectos tampoco duran como tanto tiempo como para que afectaran a las personas o a las autoridades. Y además, pues para eso, si el acto deriva de un procedimiento jurisdiccional donde hay partes y tienes un contrario, bueno, tampoco es así de no le voy a garantizar de alguna manera sus derechos a ese tercero. Para eso son las garantías. Y bueno, recordemos que es una apariencia, es un efecto transitorio lo que tú concedes en la suspensión. En lo que tú te llegas de todas las en lo que vas a resolver el fondo del asunto. Y ya vienen todos a hablar. Exacto. La autoridad, el tercero o los que tengan que venir al juicio. Así es. Y simplemente en ese tema, ya una vez que tú vas a resolver el fondo del amparo, pues ahí tienes una garantía en la suspensión, y si el quejoso actuó de mala fe o no acreditó sus derechos, ahí está la garantía en ese tipo de asuntos. Y entonces tú, tercero, puedes hacer valer esa garantía. Porque te hizo perder el tiempo. Exactamente. No, pues no es como que la gente esté nada más manifestando cosas a lo loco y los juzgados le crean. Pues. Exactamente, porque además en ese tipo de suspensiones, si no exhibes la garantía, pues la suspensión, ya sea de oficio o a petición de parte, deja de surtir sus efectos. Wow. Y yo siento aquí que hay otro tema dentro de las suspensiones que está como raro, porque parece que a las que les afecta, y no debería, es a las autoridades. Así es. Las autoridades como que sí se sienten un poco que los dañan a ellos cuando estamos hablando en el tema de la suspensión. Pero pues las autoridades deben de proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? No tendrían por qué sentirlo como un ataque, pero siento que lo toman a mal las autoridades en el que les otorguen las suspensiones a los gobernados, ¿no? O cómo se siente dentro del juzgado. La verdad es que todas las autoridades, por mandato constitucional, tenemos que proteger los derechos fundamentales de los gobernados, ¿no? Entonces, sí ha existido un poco de renuencia con los cumplimientos, y la verdad es que pues no debería, ¿no? Nosotros tenemos los medios legales como para requerirles para que cumplan, como para hacer efectivas las multas, como para incluso, recordemos que si yo concedo, cualquier juez de distrito concede una medida cautelar que llama la suspensión del acto reclamado, yo la concedo y tú no la cumples, estás incurriendo en un delito. Entonces, te hace sujeto a ese tipo de responsabilidad. Sí, y como qué necesidad de no querer cumplir cuando tu encargo es otro, ¿no? Así es. O sea, no es personal, no es Sara Chávez en mi carácter de X autoridad. O sea, tú sigues siendo, o sea, tú eres la autoridad y no es personal el tema, pues. Claro que yo creo no. que ahí de repente las autoridades pareciera que lo toman como si fuera un castigo a su chamba, cuando es tu trabajo. Exacto. Y simplemente es cumplir con los derechos del gobernado, que también, además, también son tus derechos, porque ahorita estás fungiendo como autoridad, pero pues todos en esta vida tenemos roles diferentes, ¿no? Claro. Y entonces el acto de autoridad que tú emites a lo mejor para ti no es trascendente, pero te das la vuelta y entonces te están haciendo en contra tuya un acto de autoridad, por ejemplo, de los que hablábamos, de atención médica, ¿no? Claro. O sea, tú puedes ser una autoridad de migración y de repente tener que ir a lista y no te dan medicinas. Y también te puedes amparar. Exactamente. O cuando recordemos aquellos ejemplos, no sé si ustedes recuerdan cuando fue la pandemia. Sí. Entonces esos actos de autoridad que decían que había una política de no vacunar a los menores, ¿no? Entonces decías, ¿cómo no voy a poder vacunar a mi hijo cuando tengo derechos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí fungió una parte importante del Poder Judicial, ¿no? De que ordenábamos que vacunaran a los niños, ¿no?
No, pues que... Pero yo también creo que es como una cultura que se está dando en esta época de politizar las actividades del Estado. O sea, bueno, yo sé que el Estado es político, pero las actividades que le otorga a los gobernados el Estado, a mí de verdad se me hace bastante grave que la presidenta salga todos los días a decir que hay una nueva suspensión, que un nuevo amparo, que los jueces no cumplen, que violan derechos, porque creo que permea en su gente, que es el Estado, el gobierno federal, ¿no? A través del Ejecutivo. Ella es la máxima persona del Ejecutivo. Abajo están los secretarios, están todas las dependencias. Entonces, cuando el jefe habla mal de otro, del colega, que en este caso el Poder Judicial, pues los de abajo van a considerar ese tema. Yo lo veo como que ellos también dicen, pues sí, es el enemigo, ¿no? Pero ¿el enemigo de qué? Sí, todos tenemos derechos, todos somos de una u otra forma gobernados, aunque en un momento determinado tienes un puesto que desarrollar, ¿no? Claro. Entonces yo sí he visto como que últimamente las autoridades como que les cuesta dar cumplimiento a las suspensiones. No sé si es nada más mi impresión personal o también en el Poder Judicial se empieza a notar un poco. Bueno, te mentiría que no, pero definitivamente tú como juzgador tienes que aplicar los medios que tienes a tu alcance para requerir y que cumpla, ¿no? Insisto, no tiene que ver un tema con el carácter del juzgador o si es del Poder Judicial o no, sino es simplemente la protección de los derechos del gobernado. Y mi obligación es dictar lo que esté a mi alcance para que cumplan con lo que estoy determinando en favor del gobernado. O sea, no es un tema es un tema de protección para todos. Así es. Entonces, pues sí. Y digamos que anteriormente era más eficaz o eficiente el tema de la suspensión que ahora, o sigue siendo igual. Digamos que sí ha mermado un poco, como dices, en el ambiente derivado del ambiente político, pero pues digamos que en esta nueva estructura del Poder Judicial tenemos que hacer entender a todos que pues partimos de un sistema jurídico que hay que darle cumplimiento y que al margen de lo que se determine en las vías políticas, pues simplemente hay que seguir trabajando y cumplir con lo que nos mandata la Constitución y la Ley de Amparo. Y si en este momento la Ley de Amparo es vigente y me permite conceder una suspensión, bueno, pues entonces tengo que requerir el cumplimiento. Hasta el último día Hasta el último día. De las actividades. No, pues ¿cómo ven el tema de la suspensión? Tenemos que utilizarla, que seguir creyendo. Sí, es un mecanismo que el gobernado tiene a su alcance. Y reitero, eso no significa que el gobernado tenga la razón en el fondo al amparo, pero bueno, es un asomo a esa posible razón o verdad jurídica que pueda tener. Pero insisto, es importante que protejas en lo que decían las abuelitas de antes, ¿no? Primero investigas primero paralizas y luego averiguas, a ver, espérate, ¿no? Vamos a ver qué pasó, mientras tanto te voy a proteger en tus derechos, ¿no? No, pues es que tenemos que tener ese derecho y no permitir que se cancele o que se cambie. Tú comentabas hace rato el tema de la reforma que hubo en diciembre sobre el alcance del amparo. Creo que ahora se debe delimitar el amparo a la Constitución, a lo que establezca la Constitución. No sé si era... Así es. Bueno, simplemente hay cierto tipo de actos, sobre todo en la naturaleza penal, que nos debe la Ley de Amparo, nos da ciertos parámetros para conceder la suspensión, sobre todo en materia penal. Okay. Y entonces, pues hay que ceñirse a lo que dice el texto constitucional vigente acorde a la última reforma constitucional de diciembre. Uh-huh. Y bueno, pues hacer ese énfasis con lo que se prevé. ¿Eso de ceñirse, así le pusieron? Es un término jurídico, o sea, que yo tengo que acatar lo que dice la Constitución y la Ley de Amparo, ¿no? Y nuestros derechos humanos que teníamos reconocidas desde 2011, de los que tanto hemos hablado en este programa. Bueno, pues ahí están previstos en el artículo primero constitucional y hay que interpretarlos y tratar siempre de la protección más amplia, ¿no? Ok, entonces todos estos, al final, nuestros derechos que están en la Constitución es todo aquello que nosotros necesitamos o exigimos a las autoridades que cumplan.
Así es. Que nos respeten. Y nuestra carta bajo la manga es acudir al Poder Judicial cuando sentimos que están violando. Que se están vulnerando, así es. Y de los asuntos que nos pudieras platicar más trascendentes así de suspensión que digas, wow, me gustó, o qué tipo de asuntos crees que son como más importantes, digo, o interesantes, no sé, como que puedas saber las personas que nos escuchan de qué pasan. Pues fíjate que a mí me llamó mucho la atención hace algunos meses tuve un asunto de una suspensión de una menor que le quitaron a la mamá, le quitaron a la menor por un tema de confusión ahí, que la mamá le había dado una adopción, pero era una persona indígena y entonces no comprendía mucho la temática. Se la dan adopción a los parientes y entonces de repente la pretenden vacunar y dicen, bueno, no hay relación. La llevan al se la llevan al DIF, ¿no? O se la llevan. Y entonces ya después vino al amparo la mamá en representación de ella, de la menor y por propio derecho. Y entonces ese asunto me impactó porque, bueno, dices, el desconocimiento de la norma pues no exime su cumplimiento, que en este caso la señora pues... Claro. Pero sí me impactaba porque al final de cuentas la menor que estaba siendo detenida en el DIF, pues porque no la vacunaban. Su fuente... les quitan a la menor porque la llevaron a vacunar y no tenían cómo acreditar que era su hija, ¿no? Sí, claro, los que la pretendieron adoptar, ¿no? Okay. Y entonces les quitan a la menor, se la llevan a los centros de protección del DIF y a mí lo que me preocupaba es que la menor al final de cuentas no tenía... Imagínate una niña de 4 o 3 años, la edad que tú quieras, que le quitan su mundo, porque al final, bien o mal, pues ella estaba con esos supuestos padres adoptivos, ¿no? Entonces la retienen y entonces ahí decretamos una suspensión de plano para que en lo que se resolvía si tenían derechos, si la podían adoptar legalmente, si la mamá había incurrido en un tipo de responsabilidad o delito por el abandono del menor, pues decretamos que por lo menos se pudiera tener como un régimen de convivencias de la menor pues con la mamá o con los padres adoptivos, pero claro, previo a un estudio psicológico y de ver... No fuera otra cosa. Sí, porque tampoco puedo decretar que la mamá la vea si la mamá le es perjudicial, ¿me entiendes? Sí. Pero sí esa protección para que pues el niño en su esfera jurídica, en su pequeño mundo, no se sintiera abandonado, ¿no? Y eso era un tema que a mí me causaba mucho impacto y mucha preocupación porque decía, y ya cumplieron, y qué nos dijeron, y cuándo lo van a ver, y ese tipo de cosas. Claro, ¿no? Porque las cosas pueden parecer de una manera y resultan que eran de otra, ¿no? Pero mientras tanto, por ejemplo, ahí sí fue, a ver, dale el acompañamiento psicológico a la menor, y si no hay tema con los papás adoptivos, pues permítele que los vea, ¿no? Porque eso es su entorno. No que se la lleven. No que se la lleven, pero pues sí como que la tranquilizaran, como que darle ese acompañamiento a esa menor, ¿no? O sea, dices, el DIF nunca hace casi nada, ¿no? Siempre estamos criticando al pobre DIF y el día que hace algo, asusta. Digo, legalmente creo que actúa de manera correcta, pero claro, no siempre lo correcto te genera un tema social, ¿no? La realidad social es otra, ¿no? Es que yo creo definitivamente, bueno, es mi pensamiento, ¿no? Cómo a veces las autoridades administrativas, pues sobre todo el Ejecutivo, ¿no? El DIF, las aduanas, el SAT, las cárceles, el sistema penitenciario, los juzgados, ¿cómo les hace falta tanta educación en materia de derechos humanos? Así es. O sea, ahí partimos, ¿no? Sí. Si ellos estuvieran realmente capacitados en el tema de derechos humanos, yo creo que serían menos la chamba que ustedes tendrían, ¿no? Algo así. Porque pues ellos son los violadores, pero a veces siento que no es porque realmente su intención sea estar violando la Constitución. Sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te comento, la autoridad, la menor estaba con motivo de una investigación por abandono de menor, o sea, legalmente era correcto. Vaya, pero lo que trascendía en relación al entorno de la menor, pues era diferente, ¿no? Entonces tienes que proteger en su amplia gama de derechos a la menor. Entonces, ya después en el fondo, bueno, se ve si era
legal, no era legal, y bueno, ya se determinó otro tipo de circunstancia, ¿no? Sí, pero como el Estado, en vez de pelear con el poder judicial, ¿por qué no capacitar a su personal? A ver, es que esto, yo sé que es súper difícil, o sea, yo que me ha tocado trabajar en el gobierno federal, de veras es un tema de constante aprendizaje, estar cumpliendo con los derechos, porque simplemente, yo le he platicado aquí, yo cuando estudié no había los de los derechos humanos. Yo estudié garantías individuales. Sí. Entonces, en 2011 que te cambian a derechos humanos, pues tienes como persona o especialista en el derecho a aprender. ¿Y cómo lo aplico? Así es. Todo va cambiando y atiende la realidad social y en esa realidad social entra la suspensión. Hablábamos antes de la reforma de 2011, antes del 2023 que la Corte emitió un criterio en relación a la suspensión. Nosotros veíamos la suspensión simplemente para preservar la materia del amparo y decíamos, si pongo en riesgo la materia del amparo, entonces no lo voy a conceder. Y entonces hay un cambio de paradigma y entonces ahora analizamos la suspensión con la posibilidad de restituir de manera provisional en los derechos. Es decir, aun y cuando pudiera estar ya ejecutado el acto, tengo la posibilidad importante el amparo, de restituir de manera cautelar, de manera en atención a una suspensión. Y es que yo lo veo porque hasta en redes sociales, ¿no? Digo, a veces es tema complicado y la misma gente dice, bueno, pero es que ¿por qué las feministas cada día tienen más derechos? ¿Y por qué las personas tales tienen más derechos? Claro. Y la gente se molesta porque hay amparos que se conceden, suspensiones que se conceden, pero es que ¿por qué le quieren dar tanto o sea, yo digo, la gente no escucha te estás quejando de que las personas tienen más derechos. Es algo bueno, ¿no? Porque tú, no nada más esa persona tiene más derechos, tú también tienes más derechos. Claro. Pero es como si fuera algo negativo. La protección de los derechos, no sé si porque no estamos acostumbrados a hablar de nuestros derechos, no estamos familiarizados con nuestros derechos, o al Estado no le interesa que todos sepamos nuestros derechos, pues sí, nos debe interesar a nosotros realmente cultivarlos. Sí, desgraciadamente yo creo que muchos desconocemos de todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque yo te comentaba, difícilmente el ciudadano común que no ha tenido un problema jurídico pues sabe o ha escuchado de que tiene a su alcance ciertas herramientas, ¿no? Simplemente lo vemos como algo lejano cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Infórmate que en cualquier momento, porque además somos un ciudadano común, que en cualquier momento puedes tener un problema de autoridad, puedes tener esto, y ahí están los medios a tu alcance, ¿no? Pues sí, sería ideal. Yo en materia fiscal, pues tenemos algo como más práctico, digamos, la ley de los derechos del contribuyente, y cuando te hacen una revisión las autoridades fiscales, pues te tienen que entregar tu folleto de cuáles son tus derechos, ¿no? Ojalá sucediera lo mismo, no sé, ¿verdad? En otras materias. A ver, aquí están tus derechos, léelos, y tienes que conocer que esto, yo como autoridad, te los tengo que respetar, ¿no? Estaría fabuloso, porque para todos es. Claro. Digo, pues es muy bueno el trabajo que ustedes hacen en el Poder Judicial. A mí sí me gusta, yo sí creo que funciona. Esperemos que siga funcionando, no sabemos qué nos depara el futuro. Va a seguir funcionando. Definitivamente el Poder Judicial implica que se transforme y que vaya evolucionando, como hablamos de esas realidades sociales, y tiene que seguir funcionando, y no por los juzgadores, por los ciudadanos. Por los ciudadanos. Tenemos que seguir exigiendo. Así es. Conocer. Llámese el juez que esté en frente de un órgano jurisdiccional, yo creo que tiene que ser fiel a sus convicciones, fiel a proteger los derechos, pero también el ciudadano tiene que exigirle el cumplimiento de sus derechos. No, pues me encanta que personas como tú, profesionistas de carrera, expertas en estos temas, pues nos compartan también el trabajo que se hace como ¿es funcionario público? Funcionario público. Sí. De resguardar los derechos de las personas, tu labor. Y pues en este programa precisamente a eso nos dedicamos y nos gusta platicar de los derechos de las personas. Si bien es cierto, la mayoría no desconocemos muchos de nuestros derechos, pues este es un espacio seguro
para seguir diciendo, este es nuestro derecho en materia penal, laboral, civil, mercantil, familiar, Hay del una que guste. gama del que gustes y definitivamente pues nadie sabe hasta que te toca, ¿no? Que Sí. es un problema familiar, que es un problema laboral, que es un problema de pensiones, que es un problema de multas, que es una gama, pero definitivamente ahí están las herramientas y pues en lo que se pueda compartir aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctora Azucena Lazalde Íñiguez, juez 10º de distrito. Y pues ya saben, ahora tenemos nuestro programa los martes de Cafeteando Derecho a las 12 del día y seguiremos platicando de todos estos derechos, cómo ejercerlos, cómo conocerlos y saber qué hacen las autoridades. Lo importante es saber qué hacen las autoridades. Más allá de eso es ver en qué nos afectas y si nos llegan a afectar, saber si eso es bueno, malo y a dónde podemos acudir. En este caso, hablábamos de la suspensión y del amparo. Como ustedes escucharon, si son amparos urgentes, los pueden presentar otras personas en tu nombre en temas de desaparición forzada, de vida, o sea, cuando estén peligros súper graves, ¿no? Y en otros temas, pues sí hay que buscar abogados que sean especialistas en la materia, porque si no luego, ahí sí la juez no les puede ayudar, ¿eh? Le va a ayudar en el penal. Bueno, con independencia de eso, el Poder Judicial cuenta con institución de defensoría pública. Ah, también, entonces, son muy buenos. Sí. Son excelentes profesionistas también en la Defensoría Pública. Es. Y también ahí, pues, son gratuitos, es parte de los Así servicios que prestan, ¿no? Así es. Entonces ellos también pues son especialistas en hacer amparos. Si usted siente que tiene por ahí una violación por parte de una autoridad, pues no deje de acudir a la Defensoría de Oficio. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y compartir Sara. todo su conocimiento. Gracias, a la orden. Y esto fue Cafeteando Derecho.